Hay historias que el tiempo intenta borrar. Secretos guardados detrás de los reflectores más brillantes de una época que hoy recordamos con nostalgia, pero que guardó en sus sombras verdades incómodas, desgarradoras, imperdonables. El cine de oro mexicano nos regaló rostros inolvidables, voces que aún resuenan, imágenes que permanecen grabadas en la memoria colectiva de toda una nación. Pero lo que nunca nos contaron fue el precio que muchas de esas mujeres tuvieron que pagar por estar ahí. Mujeres que deslumbraron con su talento, que llenaron salas de cine, que hicieron llorar y soñar a millones, y que detrás de esa luz cegadora, sufrieron hostigamiento, abuso, manipulación y tragedias que jamás debieron existir. Fueron tratadas como piezas desechables de una maquinaria despiadada que no conocía la compasión. Muchas lucharon, algunas resistieron, otras cayeron, pero todas merecen ser recordadas con la verdad completa, sin filtros, sin olvido conveniente. Hoy vamos a abrir esas carpetas que el tiempo quiso sellar. Vamos a hablar de nombres que todos conocemos, pero cuyas heridas permanecieron ocultas durante décadas. Suscríbete a Archivo Extra y activa la campanita. Porque aquí no contamos historias bonitas, contamos las historias reales. Las que duelen, las que importan, las que merecen ser escuchadas. Elda Peralta. Elda Peralta nació bajo el sol ardiente de Hermosillo, Sonora, en el seno de una familia que alguna vez lo tuvo todo y que lo perdió en las llamas de la revolución. Desde niña, Elda no fue como las demás. Tenía fuego en la mirada, determinación en cada paso, rebeldía en el alma. Una mujer que se negó a ser domesticada por una época que exigía silencio y obediencia femenina. No fue el cine lo que primero llamó su atención, fueron las canchas de tenis. Ahí, con una raqueta en la mano, Elda demostró que podía competir, ganar, brillar. Se convirtió en una de las mejores tenistas a nivel nacional, rompiendo esquemas en un deporte dominado por hombres. Pero el arte la llamaba con una voz más fuerte, una voz que no podía ignorar. Fue entonces cuando conoció a Luis Espota, el influyente periodista y escritor que vio en ella algo más que belleza. La vio entera. Espota se convirtió en su mentor, su aliado, su cómplice intelectual. Juntos comenzaron a trazar un camino hacia el mundo del espectáculo, pero ese camino estaba minado de peligros que Elda aún no alcanzaba a dimensionar. Su padre, un hombre rígido que trabajaba como oficial de aduanas, se opuso con todas sus fuerzas. Para él, una mujer de su familia no debía exponerse, no debía buscar reflectores, no debía soñar con ser actriz. Pero Elda no conocía el significado de la palabra rendirse. En 1949, a los 23 años, ingresó al mundo del cine mexicano. Y desde el primer día supo que ese mundo no la recibiría con los brazos abiertos. Lo que ocurrió en su primer encuentro profesional con un director, cuyo nombre jamás reveló públicamente, quedó grabado en su memoria como una cicatriz invisible pero permanente. Ese hombre, protegido por el poder que le daba su posición, intentó abusar de ella. Elda se defendió. Dijo no. Se negó a ceder su dignidad a cambio de un papel. Pero ese episodio dejó una marca profunda en su desarrollo emocional, una herida que nunca sanó del todo. A pesar de todo, Elda Peralta no se rindió. Participó en más de 40 películas, escribió bajo el seudónimo de Óscar Ayala, enseñó teatro en el IMBA y se convirtió en una voz incómoda para quienes preferían el silencio. Elda falleció en 2024 a los 91 años. Vivió con la tranquilidad de haber sido fiel a sí misma, aunque cargando hasta el último día cicatrices que el cine mexicano nunca se molestó en curar. Pero su historia apenas comienza a revelarnos lo que otras mujeres también vivieron. Silvia Pinal. Silvia Pinal es un nombre que no necesita presentación. Actriz, productora, ícono cultural, figura indiscutible de México. Pero detrás de esa imagen imponente se esconden episodios de dolor tan profundos que ni siquiera los reflectores pudieron ocultar. Su participación en Viridiana, dirigida por el genio cinematográfico Luis Buñuel, marcó un antes y un después en su carrera. La película fue censurada, perseguida por el régimen de Francisco Franco, y Silvia tuvo que huir para proteger la cinta. Ganó la Palma de Oro en Cannes y el mundo entero la aplaudió. Pero ese triunfo también trajo consigo un peso insoportable. Silvia decidió nombrar Viridiana a la hija que tuvo con Gustavo Alatriste, un gesto cargado de simbolismo, de amor, de esperanza. Pero la vida no respetó esa esperanza. El 25 de octubre de 1982, Viridiana murió en un accidente automovilístico. Tenía apenas 19 años. Silvia describió ese momento como si un reloj se hubiera detenido dentro de ella para siempre. Aunque me empeñé en darle cuerda y hacerlo funcionar a la fuerza, nunca volvió a marchar igual, confesó. El dolor no terminó ahí. Silvia Pasquel, hija de Pinal, decidió honrar a su hermana nombrando Viridiana a su propia hija.
Pero la tragedia volvió a golpear con una crueldad inenarrable. La pequeña murió ahogada a los 2 años de edad. Se quedó en el jardín jugando con su patito. Fue un momento de descuido de la nana. Yo me había ido a hacer una limpia para que me fuera bien en la vida. Imagínate, relató Pasquel años después, con una culpa que nunca la abandonó. En el plano sentimental, Silvia también atravesó tormentas. Su matrimonio con Enrique Guzmán, que comenzó en 1967, se convirtió en una prisión emocional. Silvia reconoció públicamente haber sido víctima de violencia psicológica, física y sexual. Enrique, el hombre que compartió escenario con ella, también fue quien la lastimó donde nadie podía ver. Los últimos años de su vida estuvieron marcados por la enfermedad. Neumonías recurrentes, infecciones, hospitalizaciones. Silvia Pinal, la mujer que parecía indestructible, también era humana. También sangraba. También sufría. Y su historia nos recuerda que incluso las leyendas cargan heridas que el tiempo no puede cerrar. Elsa Aguirre. Elsa Aguirre tenía todo lo que el cine de oro buscaba: belleza misteriosa, elegancia natural, una voz que acariciaba la pantalla. Se convirtió en un ícono, en un rostro que millones admiraban. Pero en 1959, en pleno auge de su carrera, desapareció. La versión oficial decía que se había retirado voluntariamente, que buscaba paz, que quería alejarse del brillo artificial de los estudios. La verdad era muy distinta, y era aterradora. Elsa se había casado con Armando Rodríguez Morado, un hombre que detrás de su apariencia de caballero escondía un monstruo. La relación se convirtió en una pesadilla de la que no podía escapar. Morado no solo la agredía físicamente, también ejercía un control psicológico extremo, diseñado para quebrarla, para destruirla desde adentro. En uno de los episodios más crueles, quemó a las mascotas de Elsa frente a ella. No fue un accidente, fue un acto calculado para romper su espíritu, para demostrarle que él tenía el poder absoluto sobre su vida. Cuando Elsa quedó embarazada, Morado llegó aún más lejos. La amenazó con un arma de fuego. Le dejó claro que si intentaba huir, ni ella ni el bebé sobrevivirían. Elsa vivió con miedo durante años. Miedo de hablar, miedo de denunciar, miedo de que nadie le creyera. Pero finalmente logró escapar. Regresó al cine y a la televisión tiempo después, pero jamás habló abiertamente de lo que vivió. En entrevistas dejó entrever que su retiro no fue una elección, fue una huida desesperada de un hombre que intentó destruirla. La historia de Elsa Aguirre es la de una mujer venerada en la pantalla y humillada dentro de su propio hogar. Una sobreviviente silenciosa del machismo encubierto bajo la figura del matrimonio. Y su caso no fue el único. Gloria Marín. Gloria Marín brilló con luz propia en la pantalla grande durante la época de oro del cine mexicano. Nacida en Ciudad Obregón, Sonora, en 1931, llegó a la Ciudad de México con apenas 19 años y un sueño en el pecho. Debutó en La vida en broma junto a figuras como Amalia Aguilar y Ángel Garza. Rápidamente se consolidó como una de las actrices más prometedoras de su generación. Participó en películas emblemáticas como Nosotras las taquígrafas, Médico de guardia junto a Pedro Infante, e incluso interpretó el interés amoroso de Cantinflas en Si yo fuera diputado. En apenas 4 años, Gloria filmó 22 películas. Un promedio de más de 5 producciones por año. Un ritmo frenético que hoy resultaría impensable. Pero en 1954, todo se detuvo. Gloria contrajo matrimonio con el empresario inmobiliario Pablo Fontanet Martí, uno de los creadores del Parque Reino Aventura y fundador del fraccionamiento Bosque Real. Tras la boda, Gloria desapareció del medio artístico. Nunca se supo con certeza si fue una decisión propia o una imposición. Lo que sí se sabe es que Gloria tuvo 4 hijos y se mantuvo alejada del foco mediático durante décadas, llevando una vida privada, casi invisible. En contadas ocasiones apareció en fotografías de reuniones familiares, como un fantasma de lo que alguna vez fue. Una estrella apagada sin explicación, sin despedida, sin cierre. Gloria Marín falleció el 8 de julio de 2023 a los 92 años. La noticia apenas generó eco en una industria que ya la había olvidado hacía décadas. Su historia nos deja una pregunta incómoda. ¿Cuántas mujeres fueron obligadas a elegir entre el éxito y el matrimonio? ¿Cuántas carreras fueron truncadas no por falta de talento, sino por un sistema que no toleraba la independencia femenina? Evangelina Elizondo. Evangelina Elizondo fue mucho más que una actriz. Fue una voz que Disney eligió para dar vida a Cenicienta en la versión en español de 1950. Tenía apenas 21 años cuando su interpretación se volvió legendaria, cuando millones de niños en toda Latinoamérica escucharon su voz y creyeron en los cuentos de hadas. Pero Disney México jamás le pagó regalías por su trabajo.
Alegaron que su contrato no las contemplaba. Una práctica habitual en una época en la que los derechos laborales de las actrices eran prácticamente inexistentes. Las mujeres eran vistas como piezas intercambiables, no como artistas con derechos. Pero Evangelina no se quedó callada. Se negó a convertirse en una marioneta de la industria. Alzó la voz. Defendió sus derechos y los de sus compañeros. En 1957 se convirtió en presidenta de la Asociación Nacional de Actores, desafiando abiertamente a un sistema controlado por hombres. El castigo fue implacable. Fue vetada del cine. Todas las puertas se cerraron. Su carrera en la pantalla grande se vino abajo simplemente por defender lo justo, por exigir lo mínimo, por negarse a ser explotada. Evangelina encontró refugio en la televisión y el teatro, donde continuó desarrollando su trabajo artístico con la dignidad intacta. Nunca se arrepintió de haber alzado la voz. Nunca pidió perdón por ser valiente. Su legado como artista y activista permanece como un recordatorio incómodo. El cine de oro mexicano castigaba a las mujeres que se atrevían a decir no. Y Evangelina dijo no hasta el final. Tongolele, Yolanda Montes. Yolanda Montes, conocida como Tongolele, fue mucho más que una bailarina exótica. Fue una revolución encarnada, una diosa que desafió las normas morales de su tiempo con cada movimiento de cadera, con cada mirada cargada de sensualidad prohibida. Su estilo inconfundible y su belleza escandalizaban tanto como cautivaban. Tongolele no solo bailaba, transgredía. Y eso la convertía en un símbolo peligroso para una sociedad hipócrita que consumía su imagen pero la juzgaba en privado. Su éxito atrajo no solo al público, sino también a productores y cineastas que la veían como un objeto sexual antes que como un ser humano. Era habitual que se le exigiera participar en escenas provocativas sin justificación artística real, únicamente para satisfacer el deseo voyeurista del público masculino. A lo largo de su trayectoria enfrentó insinuaciones, presiones y propuestas humillantes por parte de quienes tenían el poder de decidir su futuro artístico. Hombres que creían que por pagar tenían derecho a todo. Pero Tongolele jamás se rindió. Utilizó su imagen y su cuerpo como herramienta, pero nunca permitió que la quebraran espiritualmente. Bailó en sus propios términos. Se negó a ser domesticada. Y aunque la industria nunca reconoció por completo su lucha interna, su legado perdura como el de una mujer que desafió al sistema sin perder su esencia. Tongolele no fue víctima. Fue guerrera. Leticia Palma. Leticia Palma fue una actriz mexicana derribada por atreverse a decir no. Era hermosa, seductora, poseedora de un carisma natural que la convirtió en una de las figuras más prometedoras tras su actuación en La palma de tu mano junto a Arturo de Córdoba. Pero el destino la colocó frente a uno de los hombres más poderosos y temidos de la industria, Jorge Stahl Jr., un productor que decidía carreras con un chasquido de dedos. Según distintas versiones, Stahl le ofreció un contrato sumamente atractivo, pero condicionado a exigencias personales. Leticia, firme en su decisión de no negociar su dignidad, lo rechazó. Entonces llegó la represalia. Fue acusada injustamente de fraude, llevada ante los tribunales, destruida mediáticamente. Aunque finalmente fue absuelta, la industria ya la había sentenciado al destierro profesional. Nadie volvió a darle trabajo. En lugar de suplicar por nuevas oportunidades, Leticia se alejó del cine y se reinventó como empresaria. Construyó una vida lejos de los reflectores, pero marcada para siempre por la traición de un sistema que castigaba a las mujeres que se negaban a someterse. Leticia Palma nunca recuperó su carrera, pero tampoco perdió su dignidad. Y eso, en un mundo como el del cine de oro mexicano, era un acto de resistencia. Edith González. Edith González fue una estrella desde la infancia. A los 5 años apareció por primera vez en televisión. A los 8 ya protagonizaba películas. Su niñez estuvo lejos de ser convencional. Creció entre libretos, foros, productores y una presión constante que pocos niños podrían soportar. A lo largo de su trayectoria, fue vinculada sentimentalmente con el poderoso empresario Emilio Azcarra Gallán, aunque nunca existió una confirmación oficial. También vivió un escándalo con el político Santiago Creel, con quien tuvo una hija en secreto. Él jamás la reconoció públicamente como su pareja durante mucho tiempo. Edith vivió bajo el escrutinio implacable de una industria que la quería perfecta, disponible, siempre sonriente. Pero en 2016, recibió el diagnóstico más devastador: cáncer de ovario. Lejos de esconderse, Edith decidió enfrentar la enfermedad con una valentía que conmovió a toda Latinoamérica. Se presentó ante las cámaras sin peluca, sin maquillaje, con una honestidad brutal que rompió todos los esquemas. Falleció el 13 de junio de 2019, dejando tras de sí una imagen de lucha, dignidad y autenticidad. A pesar de la adversidad,
Edith González nunca dejó de ser una mujer libre. Rebeca Iturbide. Rebeca Iturbide fue una actriz profundamente entregada al mundo artístico. Descendiente del emperador Agustín de Iturbide, provenía de una familia acomodada que se trasladó a Estados Unidos cuando la situación económica en México se complicó. A los 25 años obtuvo su primera gran oportunidad al convertirse en el rostro de una reconocida marca de refrescos. Su belleza captó la atención de un reclutador que la impulsó al elenco de Doña Diabla, protagonizada por María Félix. Rebeca participó en alrededor de 50 películas a lo largo de casi 40 años de trayectoria, trabajando junto a figuras como Jorge Negrete, Cantinflas y Rodolfo Acosta. Pero en 1976, todo cambió. Rebeca sufrió un accidente doméstico que le fracturó la columna. Cayó de un banco de piano mal colocado. La caída fue tan severa que tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica de emergencia. A partir de los 52 años, su vida se convirtió en un ciclo constante de cirugías y rehabilitaciones. Se volvió imposible que regresara a actuar. Rebeca pasó sus últimos 12 años en la casa del actor, donde se dedicó al repujado y a la pintura para subastar sus obras en bazares benéficos. Falleció el 15 de abril de 2003 a los 78 años, a causa de un paro respiratorio. Su historia es la de una mujer que entregó todo al cine y terminó sus días en un asilo, olvidada por una industria que consumió su juventud. Blanca Estela Pavón. Blanca Estela Pavón fue una de las actrices más queridas y prometedoras del cine de oro mexicano. Nació en Minatitlán, Veracruz, en 1926, y desde muy joven mostró una mezcla poco común de dulzura, disciplina y determinación. Su consagración llegó al interpretar a la chorreada en Nosotros los Pobres, al lado de Pedro Infante. Ese papel la convirtió en un símbolo del sufrimiento digno y del amor leal dentro del imaginario popular mexicano. Pero detrás de esa imagen entrañable se encontraba una joven sometida a una presión constante. El éxito llegó de golpe y con él una agenda extenuante. Giras, compromisos, exigencias permanentes por mantenerse vigente en una industria que rara vez mostraba compasión. Blanca trabajaba sin descanso, encadenando filmaciones, presentaciones y viajes mientras intentaba sostener una vida personal prácticamente inexistente. En 1949, cuando su carrera se encontraba en uno de sus puntos más altos, Blanca abordó un avión con destino a Oaxaca para cumplir compromisos laborales. La aeronave se estrelló contra el volcán Popocatépetl. Todos los pasajeros murieron. Blanca Estela Pavón tenía apenas 23 años. Su fallecimiento no solo significó la pérdida de una actriz en pleno ascenso, sino también el abrupto final de una vida marcada por la entrega absoluta a su trabajo. La historia de Blanca Estela es la de una estrella apagada demasiado pronto, víctima de un sistema que no sabía detenerse. Columba Domínguez. Columba Domínguez fue una actriz mexicana marcada por el talento, la belleza y una historia personal profundamente dolorosa. Nació en 1929 en San Luis Potosí y llegó al cine descubierta por Emilio "El Indio" Fernández, uno de los directores más influyentes y temidos de la época. Su rostro fuerte y su presencia magnética la convirtieron rápidamente en una figura recurrente del cine nacional. Participó en películas importantes como Pueblerina y Maclovia. Pero detrás de ese ascenso fulminante se escondía una relación tóxica con Emilio Fernández, marcada por celos extremos, control absoluto y violencia. El director ejercía sobre ella un dominio total. Decidía con quién podía hablar, qué proyectos aceptar, hasta cómo debía comportarse públicamente. Testimonios posteriores señalaron que Columba fue víctima de agresiones físicas y psicológicas constantes en un ambiente donde nadie se atrevía a confrontar al poderoso cineasta. Cuando finalmente logró separarse de Fernández, el precio fue alto. Las oportunidades comenzaron a escasear, los proyectos dejaron de llegar y su nombre fue lentamente borrado de los créditos principales. Columba Domínguez pasó sus últimos años alejada del brillo que alguna vez la rodeó, viviendo con secuelas físicas y emocionales que jamás sanaron del todo. Su historia es la de una mujer atrapada en una industria que normalizaba la violencia y castigaba la rebeldía femenina. Rosario Granados. Rosario Granados fue una actriz mexicana cuya belleza melancólica y mirada profunda la convirtieron en una figura inolvidable del cine de oro. Nació en 1927 y desde muy joven mostró una sensibilidad especial que la llevó a destacar en papeles dramáticos. Su rostro transmitía una tristeza contenida que conectaba de forma directa con el público. Pero Rosario vivió atrapada en un profundo conflicto interno. La presión constante de la industria, la soledad y una serie de desilusiones sentimentales deterioraron su estabilidad emocional. En una época en la que la salud mental era un tema tabú, sus crisis fueron minimizadas y tratadas como simples caprichos de una mujer sensible. En lugar de recibir apoyo,
Fue empujada a continuar trabajando, a sonreír frente a las cámaras y a ocultar su sufrimiento para no afectar su imagen pública. Durante los últimos años de su vida, su depresión se intensificó. Rosario comenzó a aislarse, rechazó nuevos proyectos y se alejó de amigos y colegas. El 11 de abril de 1956, con apenas 28 años de edad, Rosario Granados fue encontrada sin vida tras haberse quitado la vida. Su muerte estremeció al medio artístico, pero rápidamente fue envuelta en discreción, como si el dolor femenino fuera un asunto incómodo que debía olvidarse cuanto antes. La historia de Rosario Granados es la de una mujer talentosa que nunca encontró un espacio seguro para ser vulnerable. Katy Jurado fue una actriz mexicana que rompió fronteras y estereotipos, pero cuyo ascenso estuvo marcado por el castigo constante de una industria que no toleraba a las mujeres independientes. Nació en Guadalajara en 1924 y desde muy joven mostró un carácter fuerte y una personalidad desafiante. Su entrada al cine no fue sencilla. Comenzó en papeles secundarios, frecuentemente encasillada como la mujer peligrosa o la antagonista. Su talento era imposible de ignorar. Katy poseía una presencia magnética y una capacidad interpretativa que transmitía dureza y vulnerabilidad al mismo tiempo. Pero en México su carácter frontal y su negativa a someterse a abusos le generaron enemistades. Era señalada como conflictiva, difícil y poco manejable, adjetivos comúnmente utilizados para desacreditar a las mujeres que se atrevían a poner límites. En el plano personal, Katy vivió relaciones sentimentales marcadas por el control y la violencia emocional. En entrevistas posteriores, reconoció haber soportado celos extremos y actitudes posesivas que minaron su estabilidad. Tomó una decisión valiente, dejar México y buscar oportunidades fuera, aunque eso implicara ser vista como una traidora. En Estados Unidos alcanzó un reconocimiento histórico. Fue la primera actriz mexicana nominada al Oscar por su papel en Broken Lance. Pero el precio fue alto: el desarraigo, la soledad y el peso de cargar con una identidad constantemente cuestionada. Katy Jurado envejeció lejos del brillo que merecía, con la dignidad de quien nunca se doblegó. Lupita Tovar. Lupita Tovar fue una actriz mexicana que alcanzó fama internacional temprana, pero cuya vida estuvo marcada por el contraste entre el éxito público y la fragilidad privada. Nació en Oaxaca en 1910 y desde muy joven emigró a Estados Unidos, donde comenzó a trabajar en Hollywood durante la transición del cine mudo al sonoro. Su consagración llegó al protagonizar Drácula en 1931 junto a Bela Lugosi, una cinta que la colocó en el centro del reconocimiento internacional. Sin embargo, ese éxito no vino acompañado de estabilidad ni protección. Lupita se movía en una industria dominada por hombres, donde las actrices latinas eran fácilmente reemplazables. Tras el auge inicial, los papeles comenzaron a disminuir y su imagen fue encasillada en estereotipos exóticos que limitaron su desarrollo artístico. Con el paso de los años, Hollywood dejó de llamarla y Lupita regresó a México, donde el cine nacional ya había tomado otros rumbos. En el plano personal, vivió relaciones sentimentales complicadas y atravesó largos periodos de inseguridad emocional. La presión por mantenerse vigente, sumada a la sensación de haber sido olvidada, afectó profundamente su autoestima. Con el tiempo, Lupita se alejó del cine y se dedicó a la enseñanza de actuación. Falleció en 2016, a los 106 años, convertida en una figura histórica, pero también en símbolo de una industria que utilizó su talento cuando fue conveniente y la dejó sola cuando dejó de ser rentable. Alma Delia Fuentes. Alma Delia Fuentes nació en 1937 y desde muy joven ingresó al mundo del cine, convirtiéndose rápidamente en uno de los rostros más prometedores de la época de oro. Su debut fue contundente. Protagonizó Los Olvidados bajo la dirección de Luis Buñuel, una película que sacudió al cine mexicano y la colocó en el centro de la atención internacional. Sin embargo, ese mismo éxito se convirtió en una carga. La industria la encasilló en papeles de mujer sufrida, rota y trágica. Fuera del set, su vida comenzó a deteriorarse. Se casó muy joven y atravesó relaciones conflictivas marcadas por la inestabilidad y la violencia emocional. Con el paso del tiempo, los papeles disminuyeron. La actriz que había sido celebrada fue desplazada por nuevos rostros. El cine dejó de llamarla. Alma Delia comenzó a enfrentar problemas económicos severos, sumados a una profunda depresión. En una época en la que hablar de salud mental era impensable, su sufrimiento fue ignorado. Durante sus últimos años vivió en condiciones precarias, alejada del reconocimiento que alguna vez tuvo. En 2015, Alma Delia Fuentes fue encontrada sin vida en su departamento. Tenía 78 años. Su muerte pasó casi desapercibida para una industria que alguna vez la usó como símbolo de realismo y crudeza. Amparo Reyes. Amparo Ribelles fue una de las actrices más talentosas y respetadas del cine de oro mexicano.
Hija de actores españoles, creció entre escenarios y camerinos, aprendiendo desde niña que el aplauso no siempre iba acompañado de protección. Su llegada al cine mexicano consolidó rápidamente su prestigio. Amparo no solo era bella, poseía una inteligencia interpretativa que le permitía encarnar mujeres complejas. Sin embargo, detrás de esa imagen sólida se escondía una vida marcada por relaciones sentimentales tormentosas. Amparo sostuvo vínculos con hombres poderosos y dominantes que terminaron por minar su estabilidad emocional. En entrevistas posteriores reconoció haber vivido episodios de control, celos extremos y desgaste psicológico. A pesar de su éxito, la actriz comenzó a sentir el peso de una industria que no toleraba a las mujeres que envejecían y decidían por sí mismas. Fue entonces cuando Amparo tomó una decisión: regresar a España. Ese exilio voluntario marcó un quiebre definitivo con el cine mexicano, que nunca volvió a ofrecerle el lugar que había ganado con su talento. En España reconstruyó su carrera en el teatro y la televisión, donde recibió el reconocimiento que en México le fue retirado en silencio. Meche Barba. Meche Barba fue una de las rumberas más intensas y temperamentales del cine de oro mexicano. Nació en 1922 en la Ciudad de México y desde muy joven quedó inmersa en el ambiente artístico. Su belleza morena, su mirada dura y su manera explosiva de bailar la convirtieron en una figura indispensable del cine de cabaret. Meche fue encasillada como la mujer fatal, la pecadora, la rumbera indomable. Ese personaje terminó filtrándose en su vida real. Fuera de las cámaras sostuvo relaciones sentimentales tormentosas marcadas por los celos, la dependencia emocional y episodios de violencia. En entrevistas posteriores reconoció haber vivido relaciones destructivas que la llevaron a refugiarse en el alcohol. A pesar de su talento, Meche comenzó a perder espacio conforme avanzaban los años. El cine mexicano le dio la espalda cuando su imagen dejó de encajar en el molde rentable. Durante sus últimos años vivió prácticamente olvidada. Falleció en 2000 a los 77 años, víctima de un cáncer pulmonar. Su muerte pasó casi desapercibida para una industria que se había beneficiado de su entrega absoluta. Miroslava Stern. Miroslava Stern fue una actriz checoslovaca que se convirtió en una de las figuras más emblemáticas de la época de oro del cine mexicano, pero cuya vida terminó en una tragedia que cortó abruptamente su ascenso. Nació en 1926 en Praga. Durante la Segunda Guerra Mundial, su familia fue víctima de la persecución nazi y permanecieron alrededor de 3 semanas en un campo de concentración del cual lograron salir con vida. Esta experiencia llevó a sus padres a huir hacia México en 1941. Miroslava tenía 15 años cuando llegó al puerto de Mazatlán. Su carrera despegó tras protagonizar A Volar Joven junto a Cantinflas. Trabajó en numerosas producciones, pero sus interpretaciones más emblemáticas fueron Escuela de Vagabundos al lado de Pedro Infante y Ensayo de un crimen bajo la dirección de Luis Buñuel. Sin embargo, la vida de Miroslava estuvo marcada por episodios profundamente dolorosos. La muerte de su madre en 1945 la sumió en una depresión que la llevó a su segundo intento de suicidio. Se casó con Jesús Jaime Gómez Obregón, conocido como el Bambi, pero la unión duró apenas meses. Presuntamente él solo la utilizó como fachada. Durante el rodaje de Ensayo de un crimen, Ernesto Alonso declaró que el estado emocional de Miroslava era frágil. En la cinta aparece una efigie de cera de ella consumida por las llamas. Semanas después, antes del estreno de la película, Miroslava fue encontrada sin vida. Había tomado una sobredosis de pastillas. Tenía apenas 29 años. Estas historias que acabas de escuchar no son ficción. No son leyendas urbanas. Son fragmentos reales de vidas reales, de mujeres que existieron, que brillaron, que sufrieron y que en muchos casos fueron olvidadas por la misma industria que las elevó. El cine de oro mexicano nos dio imágenes inolvidables, películas que marcaron generaciones, rostros que aún hoy reconocemos con nostalgia. Pero detrás de ese brillo, detrás de esos aplausos, existió una maquinaria despiadada que consumió a muchas de las mujeres que la sostuvieron. Mujeres que dijeron no y fueron castigadas. Mujeres que amaron y fueron traicionadas. Mujeres que lucharon y fueron destruidas. Mujeres que brillaron y fueron olvidadas. Hoy las recordamos no solo por su talento, sino por su resistencia. Por haber existido en un tiempo y un lugar que no las cuidó. Por haber dejado huella a pesar de todo. Si esta historia te movió algo en el pecho, dale like. Comenta qué nombre te impactó más. Y suscríbete a Archivo Extra, porque aquí recordamos lo que el tiempo quiso borrar. Gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.